Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Bienvenidos a una entrega más de su programa Entendiendo los tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy tenemos con nosotros al pastor Francisco Guzmán y el tema Haití, entre la necesidad y la esperanza. Queremos hablar hoy del ministerio del pastor Francisco Guzmán en Haití. Pero antes de introducir a Francisco, Sugel, ¿qué aviso tú tienes ahí? Bueno, otra vez recordar a los oyentes y a los que nos miran por internet que tenemos el chat abierto y que nos encanta poder interactuar con las personas que nos están mirando. Ya tenemos algunas personas de Argentina, Costa Rica. Es una bendición saber que del otro lado de la cámara nos están mirando. Qué bueno. Salva, cuando Sugel está dando los avisos, tú no hablas. ¿Qué pasa? No hay protagonismo para más nadie. El don de aviso es algo muy particular de Sugel. Pastor, gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias a ustedes por invitarnos a compartir con ustedes y con la radio audiencia, ¿verdad? Sí. Sobre la situación del pueblo haitiano, del pueblo de Dios en particular. A nosotros nos gustaría que el público lo conociera, nuestros oyentes y aquellos que nos ven a través del internet, y que usted nos diga el tiempo que tiene de su conversión en el ministerio y cómo empezó el ministerio de Haití. Bueno, yo me convertí hace ya 30 años. Por la gracia de Dios fui llamado con un llamamiento eficaz. Vengo en ese contexto del fondo oscuro del comunismo. Desde ahí Dios me llamó a mí durante los años de mi juventud, mis años mozos. Eran sus creencias políticas. Era un tirapiedra. Era comunista, practicante. ¿Afiliado a algún partido? Sí. Militante de un partido político, de un grupo estudiantil, tiré mucha piedra y mucha bomba en los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Okay. De ahí me llamó Dios, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Por la gracia de Dios, después de ese llamamiento que el Señor me hizo, yo comencé a leer las Escrituras, y ahí Dios no solamente me dio un nuevo nacimiento, sino que también a través de ello me llamó al ministerio pastoral, desde muy temprano en mi conversión. Ahí conocí el ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y un año y medio después de convertido empecé a estudiar en el colegio pastoral Spurgeon, recién convertido, nuevo creyente. ¿Cuántos años hace de eso, pastor? Yo me acuerdo de eso. De eso fue en los años 89, 88, 90, 91. Eso fue el lazo de tiempo más o menos. Hace muchos años y muchos cabellos atrás. Tú tenías mucho cabello en esos días, ¿sabes? La gente no cree que su gente tenía una melena. Una melena muy hermosa. Hermano, ¿cómo empieza ese ministerio de Haití? Bueno, eso comenzó por un llamamiento de Dios, definitivamente. Perdón, déjame decirle a nuestros oyentes que tú eres pastor en la Iglesia Bíblica de la Trinidad, aquí en Santo Domingo, República Dominicana. En la zona este. En la zona este del país, en la zona oriental, ¿verdad? De la ciudad. Exactamente, de la ciudad de Santo Domingo, Santo Domingo Este, como se le llama, sí, oficialmente. Y yo no sé también si sería bueno aclarar, porque hay personas que nos están mirando de otros países, recordar que nosotros compartimos la isla con Haití. O sea, la Hispaniola tiene la República Dominicana, que ocupa 2/3 de la isla, y Haití, que ocupa 1/3 de la isla. O sea que es bueno que las personas se ubiquen geográficamente donde que estamos. Bien. Correcto. A nuestra iglesia, desde sus inicios, han llegado muchos haitianos. En la zona oriental viven muchos haitianos, y allá llegó un señor haitiano, creyente, y él empezó a visitarnos y inmediatamente empezó a copiar los mensajes que predicábamos en el púlpito. Entonces, cuando él se iba allá a Haití de vacaciones, entonces iba y predicaba ese material bíblico. O sea, los mensajes que él oía en su iglesia, que usted predicaba, él lo copiaba y lo predicaba allá en Haití. Entonces, los pastores empezaron a tener curiosidad por el contenido de las prédicas, y empezaron a invitarnos a él
a través de él para que fuéramos allí a predicar. 3 años estuvieron ellos invitándome. Finalmente fuimos allá. ¿En qué año, Francisco? Eso fue en el 1995. El primer viaje que tú hiciste. El primer viaje que hice en 95. Sí, de eso hace ya 20 años. Sí. 20 años. Cuando llegamos a la frontera haitiana, dominico-haitiana, yo nunca había ido a Haití, como la mayoría de los dominicanos, sobre todo en esos años más todavía, era mucho más escasa la presencia de dominicanos en Haití. Cuando yo crucé la frontera, para mí fue grandemente impresionante ver la diferencia en todos los aspectos entre nuestra parte de la isla y la parte haitiana. Yo fui sorprendido grandemente. Yo recuerdo que hacía una sequía terrible en esos días ya, hacía meses que no llovía, eso estaba seco, totalmente seco, todas esas sabanas por ahí. Y veían, mientras avanzaba hacia el norte, hacia Cabo Haitiano. Allí fue la primera conferencia suya. Sí, exactamente. Mientras avanzaba hacia allá, veíamos una pobreza, miseria, sequía, una cosa espantosa. Mi alma fue conmovida realmente. Y recuerdo ahí que empezamos a orar incluso para que el Señor trajera lluvia, porque la sequía que había allí tenía los campos y las praderas, todo sumido en una muerte total. Los animales muriéndose del hambre, muchos huesos secos se veían. Y yo recuerdo que llegamos allá como a las 7 de la noche y como a las 9 cayó un aguacero. Qué bueno. Y los haitianos allí saltaban de alegría. El dominicano nos trajo lluvia. Y realmente a partir de ahí mi corazón fue atado a ese trabajo allí, al pueblo haitiano, de manera particular, al pueblo de Dios allí. Y por la gracia de Dios, durante todos estos años hemos estado ministrando. Ok, ustedes llegan allí y ¿qué hacen? ¿Dan una conferencia para un grupo de pastores o hacen contacto en Cabo Haitiano, en el norte? Es bueno destacar cuando tú hablas del asunto de la sequía, que en Haití hay aproximadamente un 90 a un 95% de deforestación. Entonces, no es que se veían árboles secos, ¿verdad? Sino se ve mucho el suelo, la tierra, porque no hay mucha foresta, no hay muchos árboles. Entonces, imagínense lo que es una sequía en un terreno así. Eso parece un desierto. Así es, no, así es. Esa es la realidad de lo que se vive allí. Pues eso no ha cambiado todavía. Llegamos allá y nosotros, los primeros 2 años, fuimos a predicar básicamente a una iglesia en una ciudad llamada Terre Rouge. Ahí ministramos la palabra de Dios y empezamos a ver la necesidad de ayudar allí a los pastores a formarse, porque había una situación espiritual muy, muy decadente. O sea que se te impactó el aspecto de la sequía y la física, vamos a decir así. De privación física, de material, de hambre, enfermedad. Más te impactó la oscuridad espiritual que pudieron experimentar allí. Exactamente. Había una situación de mucha decadencia espiritual. Las iglesias, muchas iglesias, porque en Haití hay muchas iglesias, y la condición de los pastores muy precaria en su formación. Y más me sorprendió el hecho de que yo no veía a la gente con Biblias allá en las iglesias. Y yo me preguntaba por qué la gente no trae Biblia a la iglesia. Cuando le pregunté a un pastor, me dijo, mira, es que aquí el 90%, 95% no sabe leer ni escribir. Eso me llamó poderosamente la atención. Y ahí obviamente me dio la respuesta de por qué la gente no llevaba Biblia a la iglesia. Y entonces un cristianismo donde la gente no tiene acceso a la fuente, la palabra de Dios, ya tú puedes imaginarte cuáles son los frutos. Eso es así en Terre Rouge. En Puerto Príncipe también era la misma situación o similar. Yo entiendo que quizá era poco mejor, porque es la capital. Pero por lo regular, el promedio de creyentes, ¿verdad?, con capacidad para leer y escribir, un 90%, 95%. Impresionante. Algo realmente impresionante. Entonces, un cristianismo basado simple y llanamente en una noción hueca, vacía de quién es Dios, es un cristianismo insulso, que no transforma, que no regenera la vida humana, no impacta la vida humana. ¿Y qué hicieron ustedes, Francisco, ante esta situación?
Bueno, lo primero que nosotros empezamos fue a orar, porque necesitábamos profundizar en la raíz del problema haitiano. Y tú sabes, yo sé que a Haití llega muchísima gente con muchísimas buenas intenciones para ayudar a ese pueblo a salir de las raíces de pobreza en que se encuentran. Pero lamentablemente, tristemente, la mayoría termina en un fracaso estrepitoso. ¿Debido a qué, Francisco? Bueno, debido fundamentalmente a que ellos no van a la raíz del mal del problema haitiano. ¿Cuál consideras tú que es la raíz del mal del problema haitiano? Bueno, como en todos nuestros países, el pecado. El pecado es la raíz de todos los males que afectan a la vida humana. Y, obviamente, cuando pensamos en Haití de manera específica, la cosmovisión del pueblo haitiano y de la generalidad de los pueblos latinoamericanos es una cosmovisión animista y fatalista. ¿Qué significa animista para aquellos que nos escuchan, que no están familiarizados con estos términos? Una cosmovisión animista es una cosmovisión basada en ideas donde los ciudadanos de esa cultura creen que los espíritus son los que controlan el destino de la gente, las circunstancias de la gente, las realidades que la gente vive son controladas por los espíritus. ¿Y el fatalismo? El fatalismo tiene que ver con esa actitud del corazón y de la mente. De que no hay esperanza. En la cual la gente descansa en el hecho de que no hay esperanza. Y esas ideas controlan la mentalidad, controlan el corazón. Sí, eso es un del destino, ser humano. Una fuerza impersonal que controla el destino. Sí. Lo triste, como dice Francisco, es que muchas de esas ideas han permeado las iglesias precisamente por falta de instrucción teológica. Algunas iglesias, porque hay buenas iglesias, pero definitivamente sí ha habido un mal que me imagino que tú vas a hablar de eso, Francisco, cómo ustedes han trabajado para no crear simplemente una cultura paternalista en Haití, que es lo que nos llama a nosotros la atención y la razón por la que quisimos hacer este programa contigo. ¿Cómo ustedes trabajaron precisamente para poder corregir ese problema que es radical? Es un problema que está en la raíz misma de la conversión del pueblo. Es interesante también hacer notar que, aunque las estadísticas allá dicen que un 42% de la población es protestante, que es cristiana, hablando con un pastor en el tiempo que yo estuve yendo a ministrar después del terremoto en Haití, él nos decía que él cree que no más de un 5% de la población es cristiana, que regenerada, nacida de nuevo, porque hay muchos que piensan que lo son y no lo son. Es obvio, porque es que un cristianismo basado en conceptos erróneos de lo que es la fe cristiana no es un cristianismo real. Porque la fe cristiana, la fe evangélica no se produce en el vacío, se produce en función del conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Se requiere conocer la verdad, pero para conocer la verdad hay que estudiarla. Y obviamente para estudiar tienen que haber maestros preparados y que hagan ese trabajo. Entonces, el pueblo haitiano, con la precariedad de que tiene en educación, está controlado de pies a cabeza por su cosmovisión fatalista y animista. Y obviamente la gente que llega a la iglesia llega formada en esa cosmovisión, controlada por esa cosmovisión, y viven en función de esa cosmovisión. Vean, entonces ustedes llegan, encuentran a personas que no saben leer, no tienen Biblias, por tanto, líderes que no están bien preparados, esta cosmovisión que arropa a la población. ¿Cómo ustedes penetraron? Y también la barrera del idioma. Claro. Bueno, lo primero que nosotros entendemos que para poder cambiar una cosmovisión, lo primero que debe de haber es alfabetización. Es imposible cambiar la cosmovisión a un ser humano analfabeto, incapaz de poder leer y escribir, para tener acceso a la palabra de Dios. Porque esa persona la única instrucción que tendría es los domingos cuando va a la iglesia y escucha la predicación del pastor y la comunión que podría tener con algunos hermanos que sepan leer, que le lean las escrituras o que compartan ciertas verdades con ellos. Está muy limitado. Es que hay un problema también con eso. ¿Qué sucede? El problema está en que la mayoría de las iglesias haitianas
no tienen una predicación expositiva. Simple y llanamente, ellos lo que tienen allí es a un pastor que lo único que hace básicamente es pararse allí a dar 10 minutos de anuncios del programa de la semana, da una meditación de 15 minutos, 10 minutos en un texto que él toma al azar posiblemente, y hace un comentario, simple y llanamente para llenar un hueco del culto. Bueno, Pero en realidad no hay una predicación expositiva, no hay una predicación aplicativa de las Escrituras, y la fe de esas personas que se sientan allí es una fe espuria, vacía. que lamentablemente, Francisco, eso que tú estás describiendo no es solamente un problema en Haití, sino en muchos otros la países. predicación expositiva brilla por su ausencia en muchas iglesias latinoamericanas. Pero vamos a seguir hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Para aquellos que nos sintonizan ahora, estamos tratando el tema Haití, entre la necesidad y la esperanza, y tenemos con nosotros al pastor Francisco Guzmán de Iglesia Bíblica La Trinidad, aquí en Santo Domingo, República Dominicana, que tiene 20 años trabajando en Haití, capacitando pastores y en diferentes comunidades. Hermano, usted nos decía que cuando ustedes llegaron allí, la predicación, los pastores no tenían una preparación a la hora de ir al púlpito y que los hermanos no podían leer sus Biblias porque eran analfabetos en un 90 o un 95%. ¿Qué hicieron ustedes, Francisco? Bueno, al descubrir esa triste realidad, lo primero que nos enfocamos fue en organizar una especie de conferencia. Los primeros años celebramos 2 conferencias por año, donde primero que nada le presentamos las cualificaciones para un pastor. Porque uno de los problemas que allí se presenta es que el oficio pastoral para muchos es muy atractivo por lo que representa el oficio. Lo ven como un medio de vida. Lo ven como un medio de vida, como un empleo para sobrevivir en ese medio donde están. Una oportunidad para progresar. Entonces, en ese sentido, nosotros presentamos las cualificaciones, el llamamiento, el perfil de lo que es el pastor, según lo enseña la palabra de Dios. Y después de eso, entonces, entramos a trabajar con ellos en lo que es la parte básica, la teología sistemática, teología pastoral, predicación expositiva. Yo recuerdo que yo visitaba casa por casa a muchos de esos hombres y le pedía que por favor me prestaran el bosquejo para yo examinar lo que ellos estaban enseñando. Porque en muy poco tiempo hicimos una muy buena empatía, una buena relación de amistad y confianza. Y empezaron a verme como un papá, donde yo iba allí a su casa, me sentaba con ellos, le ayudaba, le servía en todo lo que podía y obviamente también aguantaban mis recomendaciones pastorales en ese sentido, para animarle y fortalecer sus ministerios. ¿Y cómo las recibían esas recomendaciones? Con mil amores, o sea, con un corazón enseñable, con un oído enseñable. Y por la gracia de Dios, nosotros hemos influenciado a más de 200 hombres allí. 200. Más de 200 pastores iglesias, y líderes. Pastores y líderes. Y por la gracia de Dios, tú sabes, también podemos decir que en ese sentido, ellos empezaron a cambiar su modelo de trabajo. ¿Qué hicieron? Lo primero fue que empezaron a predicar positivamente la mayoría de ellos. Le conseguimos literatura. En creol no hay mucha literatura. ¿Cómo se hicieron hace 20 años? En francés. Okay. La mayoría de esos hombres hablan francés. Sí. Entonces no tenía literatura donde nutrirse para hacer sermones y conseguimos literatura. Trajimos literatura de Inglaterra, de Francia, de Canadá. Y por la gracia de Dios le pusimos en sus manos buena literatura también. Y de ahí en adelante ellos empezaron a trabajar ya con más seriedad, con más profundidad, con una predicación expositiva, y las iglesias empezaron a cambiar automáticamente. Es interesante ver algo, que aquellas personas que van allá a ayudar, muchas organizaciones, ¿verdad?, que no tienen sin fines de lucro, ONGs, como le llamamos, llegan allí repartiendo bienes materiales, asistencia económica, comida, ¿verdad?, alimentos, operativos médicos, pero ustedes llegaron dando lo más glorioso, que es la palabra de Dios. Naturalmente.
Hay una pregunta que alguien hace aquí, que ahora que tú mencionas el punto de la literatura, que como una forma de ayuda, Claro. Dice, hermanos, aparte de incrementar la oración intercesora por esta nación, ¿cómo podemos ayudarlos? Creo que lo que tú has dicho es una de las maneras, tratando de poner en manos de nuestros hermanos y las personas allí buena literatura en el idioma de ellos, en francés o en creol. O en creol, claro, eso es una manera muy eficiente, necesaria y pertinente para la circunstancia de ellos. Y aunque vamos a decirlo al final, voy a adelantar que cualquier persona que quiera comunicarse con Francisco puede escribir entendiendo los tiempos, y nosotros lo pondremos en contacto con él, porque esa es la idea de este programa, que otros puedan interesarse. Francisco, háblanos de la parte de lo que ustedes hicieron con la alfabetización, porque eso para mí ha sido una de las cosas más impresionantes que ustedes han hecho en Haití. Sí, naturalmente, para poder cambiar la plataforma del corazón y de la mente de un ser humano, lo primero que tú tienes que darle la herramienta para que pueda tener acceso a los medios privados y públicos de gracia. Y sin capacidad para leer y escribir es imposible. Entonces, cuando visitábamos las iglesias, éramos impactados por el hecho de que no veíamos Biblia en las manos de la gente para poder leer la Biblia. No veíamos un himnario en sus manos para poder cantar. Y pensamos, ¿qué podemos hacer? Porque esto hay que cambiarlo. No es posible que nuestros hermanos aquí no tengan la capacidad para leer. Entonces empezamos a trabajar con los pastores, en primer lugar, para poner sobre sus hombros el peso de la necesidad de que se cambiara esa realidad sociocultural en la vida de su gente. Y empezamos a promover la idea entre los pastores. Yo recuerdo que en una de esas conferencias le predicamos sobre la cosmovisión bíblica de lo que es la cultura. La cultura... Quizá, Francisco, ¿cómo se déjame dice? ilustrar esto con una historia que puede ayudar. No sé si tú has leído esa historia de esta muchacha que va a Sierra Leona a dar un entrenamiento. Es una enfermera graduada y va a dar un entrenamiento para la prevención de las enfermedades. Y dice que para ella fue muy frustrante, es una historia verídica, cuando ella termina el curso y una persona levanta la mano y le dice, profesor, usted se ha pasado semanas y semanas hablándonos de cómo prevenir la tuberculosis, cómo prevenir este tipo de enfermedades, pero la verdad es que ya nosotros sabíamos eso hace mucho tiempo, porque nuestras abuelas nos han dicho que eso lo causan las brujas, y lo que nosotros necesitamos no son la medicina de ustedes los blancos, necesitamos resguardo, necesitamos cosas que nos protejan de los malos espíritus. Ahí uno ve lo que es la influencia del animismo en una cultura y por qué no permite que esa cultura progrese. Mira la mentalidad. Ella decía, yo sentí que yo había perdido todo mi tiempo tratando de hacer entender a estas personas una información que ellos estaban filtrando a través del lente de su cosmovisión, o sea, de esa forma de ver la vida. Sí. Entonces ustedes llegan allá, Mira, ven esa cosmovisión, ese enfoque de la vida animista, fatalista, y empiezan a darle una visión bíblica de lo que Dios enseña en su palabra. ¿Y qué pasó? Nosotros empezamos a enseñarle a ellos sobre la cosmovisión bíblica del trabajo, cómo salir de la pobreza material. Sin ser del evangelio de la propiedad. Sin ser del evangelio de la prosperidad. Y que no viniera de ayuda, sino con su propio trabajo. Que no fuera paternalista. paternalista. Recuerden ustedes que Europa de la Edad Media salió del pantano, de la miseria espantosa en que vivían. ¿Producto de qué? De un cambio de cosmovisión. Cuando llegó a Europa la bandera de la Reforma y empezó a izarse esa bandera en el corazón y en la mente de esos pueblos, de allí salió la prosperidad y el progreso de lo que hoy es Europa y la mayoría de los países en donde la Reforma fue el motor que impulsó el desarrollo. Entonces, eso es una realidad para todos, para todo el universo. El Evangelio tiene poder para sacar no solamente de la miseria espiritual, sino también de la miseria material, de la indigencia material. ¿Y cómo fue recibida esa predicación? ¿Qué pasó, Entonces, Francisco? Los pastores, la verdad es que me sorprendió la obra que el Espíritu de Dios hizo en la vida de ellos,
Porque estos hombres inmediatamente recibieron la palabra, empezaron a organizar en sus iglesias programas de alfabetización. Nosotros empezamos con un grupo de 15 iglesias que empezaron a alfabetizar a su gente. Habían 40, 50, 60 personas por iglesias. O sea que empezaron 500, 600 personas. Claro, y había iglesias que tenían hasta 80 personas y gente de 70 años, de 80 años. Yo tengo fotos allá de una señora de 85 años que aprendió a leer su Biblia. Wow. A los 85 años. Wow. Es impresionante. De verdad, y para las personas que nos están escuchando, quizás pudieran pensar que lo que ustedes han ido a enseñar allí es algo demasiado superficial y ligero. Pero yo recuerdo algunos de los temas que ustedes han llevado de predicaciones en algunos de esos seminarios y conferencias, incluso hasta para hablar de la Confesión Bautista de Fe de Londres y todo lo demás. O sea, no era simplemente enseñarles cosas elementales, se les daban los fundamentos de la fe, pero les daban alimentos sólidos a los pastores para que fueran realmente pudieran estar después ellos mismos capacitados a enseñar a su gente. Porque es que, ¿cómo se puede sacar el animismo y el fatalismo del corazón y de la mente de la gente para que esas ideas no sean las que controlen la vida de las personas? ¿Y qué enseñándole la verdad. Nosotros comenzamos, por ejemplo, a hablarle a los pastores sobre la pertinencia y la utilidad de la confesión de fe, para que la fe de los creyentes no estuviese fundada sobre arena movediza de las doctrinas humanas, sino sobre los fundamentos de la palabra de Dios. Y por la gracia de Dios, imprimimos alrededor de 3,000 confesiones de fe y se las llevamos allá. Y los pastores en su gran mayoría empezaron a estudiar esa confesión de fe con sus iglesias. Y el resultado de eso, ¿cuál ha sido? Bueno, iglesias bien fundamentadas en las Escrituras, y esa influencia santificadora de la verdad en la mente y en el corazón de la persona, ¿qué produce? Una transformación completa de la vida de la persona, de sus familias, de su entorno social y económico, en muchos casos, porque el Evangelio es algo integral, que lo abarca todo. Cuando hay un cambio del paradigma en el corazón, en la mente de la persona, eso va a impactarlo todo. Porque, ¿qué es la cosmovisión? Pastor Sugel, ¿usted qué sabe de eso? Bueno, es la visión que nosotros tenemos de la vida, cómo se relaciona con Dios, con la eternidad, con el presente, con el trabajo. O sea, es toda una perspectiva. Son unos lentes a través de los cuales vemos la vida. Si el lente está incorrecto, vamos a ver la vida borrosa. Sí. Si Pero ¿y cómo superaron correcto, la barrera del idioma? Porque la verdad que eso es, metodológicamente hablando, es un reto enorme, ¿no? Porque nosotros aquí hablamos en español, ellos allí hablan en creol. ¿Cómo pudieron ustedes enfrentar esa dificultad, esa barrera? Bueno, el Señor usó los traductores y naturalmente el corazón amoroso con que fuimos allí. Fuimos con nuestros corazones cargados del Evangelio, cargados de la verdad, cargados del amor de Dios, y el amor trasciende la cultura, trasciende los idiomas, trasciende todas las barreras. Y eso, sin lugar a duda, que hasta el día de hoy ha sido un medio que ha usado el Espíritu Santo para romper barreras, incluyendo las barreras que tú sabes que hay entre culturales tirantes que ha habido a través de la historia. Eso es importante, que las personas que nos ven de otros países entiendan. La historia de las relaciones entre República Dominicana y Haití ha sido muy tortuosa. Y damos gracias al Señor de que aún nosotros mismos aquí en nuestra iglesia tenemos muy buenos hermanos haitianos, y podemos dar ese testimonio de que en Cristo somos uno y de que no hay esa diferencia. Pero lo cierto es que ya hablando de la sociedad en sentido general, sí ha habido una tirantez a través de la historia, y de hecho nosotros fuimos liberados en el año 1844, y eso quizá mucha gente no lo sabe, no fue de España, fue de Haití. O sea, nuestra independencia fue de Haití, no de España. Entonces, en ese sentido, históricamente ha habido mucha dificultad, pero gloria al Señor que el Evangelio está por encima de eso. Amén. Así es. Ahora, Francisco, ¿cuántas personas se han alfabetizado con el paso del tiempo? Nosotros hemos llegado actualmente al número de 6,850 personas Wow. alfabetizadas Qué gran. en alrededor de 200 iglesias Wow. allá en Haití.
Entonces ahora allí los hermanos están con su Biblia, leyendo su Biblia, la entienden. Tú vas a los cultos y tú ves los hermanos que llegan con su Biblia en la mano. Y su himnario En la mano. Porque también hemos provisto Biblias, hemos hecho campaña para buscar fondos para llevar Biblias. Esa Biblia y también imprimimos incluso en alguna ocasión. ¿Esa Biblia está en creolo? Una versión del himnario para llevarlo. ¿Perdón? ¿Esa Biblia está en creolo o en francés? En francés. En francés y en creole, sí. en los dos. Pero hay una Biblia que es como la Reina Valera para los hispanoparlantes, que es la Biblia en francés. Sí, la Luis XV. Esa es una muy buena versión. ¿Tienen ustedes algún lugar en internet donde las personas pudieran ver fotografías o reportes de estas cosas que ustedes han estado haciendo? Pienso que sería estimulante para muchos hermanos. Quizás se pudiera anunciar en algún momento dado en la misma página de Facebook de Entendiendo los Tiempos, cómo las personas pueden tener acceso a cosas así para que este testimonio hablado venga a ser visual, no a través de fotografías. Sí, tiene ese compromiso con nosotros, Está Francisco. bien. Nuestro programa se llama Entre la necesidad y la esperanza. Tú llegas allí, encuentras una situación de una cosmovisión animista, fatalista, encuentras problemas de educación, analfabetismo, ustedes empiezan a alfabetizar. Ya esos hermanos en esas iglesias están leyendo sus Biblias, los pastores, ustedes los ayudaron también con la predicación, con las confesiones de fe, en el sentido de instruirlos. Uh-huh. Pero eso de por sí, aunque ellos mejoran, no erradica la situación de pobreza inmediatamente en que esas personas vivían. Y es bueno, yo quiero que tú nos digas, Francisco, la situación de pobreza que tú encontraste, porque una vez yo recuerdo que hablando a nuestra iglesia le diste un testimonio de algo que pasó en una de esas ciudades mientras tú estabas dando una conferencia con unos niños en un orfanato que había allí. ¿Cuál era la situación? Sí, no, la situación de pobreza económica, material, eso es ancestral en Haití, por la situación que ellos tienen de baja producción. En Haití no hay trabajo, no hay empleo, no hay fuentes de producción. Un terreno árido, poca agricultura. Hay una infraestructura agrícola que prácticamente es nula. Toda la parte montañosa en Haití es una roca desértica, pelada, no hay árboles. Eso es fruto que por la deforestación, el suelo, ¿verdad? Lo que se siembra se ha deslizado con las lluvias. La capa vegetal del terreno. Pero también hace años. Haití era siempre la parte más seca de la isla. De hecho, fue la razón por la que los españoles descuidaron esa parte y los franceses comenzaron a entrar. Correcto. Porque descuidaron eso. Sí. Y otro detalle importante es que los llanos costeros haitianos son áridos, tierra desértica, donde la fertilidad de los terrenos es muy, muy pobre. Entonces, con la sequía que allí por lo regular hay muy poca posibilidad de hacer agricultura. No hay represa, no hay infraestructura para irrigar los terrenos y así cultivar. Entonces, cuando tú sumas todo eso, más los devastadores ciclones y huracanes que por lo regular cruzan por ahí, cuando cruzan por ahí, dejan todo lo que hay en el piso. Sí, porque la gente recuerda mucho el temblor de tierra, sí. pero Haití ha sido azotado. Pero yo quiero que tú nos relates la situación de pobreza que tú encontraste, pero va a ser en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Francisco, en el segmento anterior, tú nos ibas a describir la situación de pobreza que encontraste en muchas de esas ciudades cuando tú llegaste. Mira, la gente, por el hecho de que no tiene trabajo, ni fuente de ingresos para subsistir, tiene que pasar hambre necesariamente. Por lo regular, la gente allí come posiblemente una vez al día, en algunos casos. ¿Y qué come, Francisco? Y comen cosas que son de muy baja caloría, de muy poco contenido nutritivo. Por eso hay una desnutrición atroz. ¿Es cierto lo de las tortas de lodo? Por supuesto que sí. ¿Cómo es eso, torta de lodo, Francisco? O sea, galletas de tierra. ¿Y cómo? ¿Eso no los enferma? Eso es muy claro. Eso es dañino para la salud. O sea, pero cuando se tiene hambre, óyeme, hay que echarle algo al estómago. Y por lo menos eso le da cierto
Contenido mineral. Contenido de minerales y cierto alivio a esos jugos gástricos que tú sabes cómo funcionan. Y entonces, ¿qué hacen los padres cuando ven a sus hijos en esa situación? Muchos lloran, otros se han acostumbrado ya a ese tipo de calamidad, pero la desnutrición es masiva. La muerte, podríamos decir, prematura, porque mucha gente se muere en jóvenes. Los índices son muy altos. Son muy altos los índices de mortalidad, porque cualquier tipo de enfermedad parasitaria mata a una persona. Sí. Una desintería, una diarrea. Francisco, mata a una persona. Aparte de la instrucción teológica, la preparación a los pastores, la alfabetización, ¿qué cosas ustedes hicieron para poder ayudar en ese renglón en las iglesias en Haití? Bueno, mira, ahí nosotros primero vimos la situación de los pastores. Los pastores tenían, la mayoría de esos hombres tienen una situación económica terrible, porque las iglesias no pueden sostenerlo y ellos no tienen medio de vida. Entonces promovimos entre ellos la cosmovisión bíblica del trabajo para que ellos se pusiesen a trabajar y con eso ganar para tener su familia. Pero también pensando en esto como un modelo para los demás. Pastores que trabajan, pastores que producen, pastores que mantienen su familia con el sudor de su frente. Entonces, promovimos a través de la Fundación Esperanza, de la cual fuimos facilitadores para que ellos llegaran a Haití, un micropréstamo para ellos. Yo recuerdo que dimos una charla sobre la cosmovisión bíblica del trabajo. Trabaja todo lo que puede, ahorra todo lo que puede, da todo lo que puede, invierte todo lo que puede. Entonces, con esa cosmovisión en la mente de ellos, se le entregó un préstamo para que pusieran negocios, pequeños negocios. ¿Qué tipo de pequeños negocios? Muchos de ellos pusieron librería, otros pusieron un pequeño colmado, otros pusieron a vender ropa, en fin, diferentes tipos de actividades económicas, ellos y sus familias. Para y de esa manera... Perdón, gente que esté en Argentina, Chile, no sabe lo que es un colmado. Es un sitio donde se venden... Un almacén pequeño de provisiones. Un almacén pequeño de provisiones alimenticias, básicamente. Exactamente. Por la gracia de Dios, al día de hoy, la mayoría de esos hombres tienen esos negocios y están creciendo y sosteniendo su familia con eso. Pero también se enfocó el programa hacia las iglesias, hacia los miembros de las iglesias. Y por 10 años ese programa de micropréstamo ha estado funcionando. ¿Y cómo respondieron esas personas que recibieron esos micropréstamos? ¿Cuál fue la tasa de retorno de esos micropréstamos? 99% entre los pastores. Wow. ¿A qué tú atribuyes? Y entre los creyentes, entre los hermanos de la comunidad donde están ubicadas las iglesias, es un 95%. Wow. O sea, la gente toma dinero, lo paga, se le vuelve a dar de nuevo, se le va incrementando el monto. Y eso ha sido una bendición extraordinaria. Es importante que la gente entienda que no es que Francisco ahora tiene un banco de préstamos. Hay una fundación que está usando recursos que tiene, que recibe de diferentes medios para ayudar a estos creyentes, que eso no tiene nada que ver. O sea, ustedes son los facilitadores. Correcto. De ese programa. Como él dice, que ustedes los entrenaron en la teología del trabajo. Ustedes no... Claro, o sea, porque si le estamos demandando que trabajen para cambiar la cosmovisión esa cosmovisión paternalista, yo no puedo hacer nada para cambiar mi situación. Yo nací pobre, soy pobre, viviré pobre y moriré pobre. Eso es animismo, fatalismo. No había esperanza. No había esperanza. Ahora, en Cristo hay esperanza. Amén. Ustedes tienen el poder del Evangelio, tienen la gracia de Dios. Ahora, ¿qué más necesitan ustedes? Bueno, los recursos económicos, claro, para que ustedes pongan su negocio y empiecen a trabajar y a producir para mantener sus familias. Entonces, la fundación le brinda a ellos la asesoría para hacer un pequeño negocio. Ahí se le enseña a comercializar, se le enseña a ahorrar y se le enseña a hacer una buena mayordomía de esos pequeños recursos. Partiendo del principio, en los pocos fuiste fiel, en los muchos te pondré. Amén. Hay instituciones que han llegado a Haití y que lo que les interesa es poder transmitir una imagen internacional de que se han involucrado, de que utilizan fondos de una manera aparentemente correcta, pero
esos fondos muchas veces son dilapidados, caen en las manos incorrectas. ¿Han tenido ustedes choques con alguna de estas instituciones y la forma como se manejan en este sentido? No, porque nosotros funcionamos de manera independiente, no tenemos relación con ese tipo de organizaciones. ¿Tú tienes idea, Francisco, de cómo cuántas personas se han beneficiado de ese programa Con Esperanza? Bueno, actualmente, ahora mismo, hay unas 12.500 personas dependientes directos de ese programa. Y se estima que de cada persona promedio, ¿cuántas personas se benefician? 4 o 5 personas mínimo de su familia se benefician. Del entorno, exacto. O sea que de 12.000 por 5 serían 60.000 personas. Actualmente hay unos 2.500 préstamos en las calles. O sea, unos 2.500 préstamos. Y si tú multiplicas cada persona por 6, que es el promedio de familia allá en Haití, Son 15.000. Algo de 15.000 personas ahora mismo son beneficiarios directos, sin contar los indirectos, porque eso es una cadena. Sí. Ahora, él decía que tú no tienes una relación directa, un banco para esto, pero sé que ustedes enviaron hace poco una comunicación solicitando una intervención al respecto. Eso es un dato importante, que por favor, quiero pedirle la oración a la comunidad del pueblo de Dios que nos está ahora mismo escuchando. La Fundación Esperanza tiene planes de salir de Haití, o sea, cesar de su trabajo allí. Ellos entienden que ya terminaron su papel, su ciclo, y ellos están proponiéndonos transferir la fundación a nuestras manos para que nosotros sigamos haciendo el trabajo. Y nosotros ahora mismo estamos bien empeñados porque no quisiéramos ver que esta fundación, que el ministerio de micropréstamo allí cese, sino todo lo contrario, que eso crezca y que pueda llegar no solamente a la región norte de Haití, donde estamos ubicados, sino a todo Haití. Eso sería lo ideal. Entonces necesitamos orar para que el Señor provea de los donantes, porque eso se sustenta en base a donantes, tú sabes, y provea todo lo necesario, porque eso requiere de un personal idóneo, adecuado para administrar y para hacer todo lo demás. Varias veces en el programa hemos mencionado la palabra paternalismo y creo que sería bueno explicar la diferencia que hay entre lo que ustedes están haciendo y lo que es un ministerio paternalista. No es lo mismo ir a Haití y darle recursos materiales a una persona, mira que tú tienes comida, tienes dinero, pero no instruirla ni darle lo que necesita para que esa persona pueda sostenerse a sí misma, hacerse autosostenida. Entonces, la diferencia con el paternalismo es que el paternalismo da. El modelo que tú estás planteando es un modelo que entrena, es un modelo que ayuda a la persona a tomar el evangelio y ver cómo el evangelio puede darle una como visión diferente y puede ayudarlo inclusive a progresar económicamente como un efecto colateral. O sea, ahí está la diferencia entre el evangelio de la prosperidad y lo que tú estás haciendo. O sea, el evangelio de la prosperidad presenta a Dios como alguien que está allí para darnos bienes materiales. Lo que nosotros estamos diciendo es que el impacto del evangelio es tan profundo que cuando cambia la cosmovisión, como un efecto colateral, probablemente va a llevar a la persona a tener un progreso aún económico. Por supuesto que sí. El paternalismo es como dicen, te da un pescado. Tú lo que estás haciendo, dándole los principios bíblicos y enseñándolos a pescar, para que ellos puedan producir por sí mismos. Correcto. Y no depender de nadie. Francisco, hace un momento yo te pedí que nos dieras el testimonio de cuando tú una vez estabas dando un seminario para pastores en una ciudad y sucedió algo en un orfanato. A mí me gustaría que tú nos dieras ese testimonio. Tú sabes, esa realidad, eso pasa cada rato allí y en casi todos esos lugares. ¿Qué pasó? Hay muchos pastores que se han ocupado de organizar orfelinato y por lo regular... Hay muchos niños sin padres. Muchos huérfanos, muchos niños con padres vivos, porque emigran para la República Dominicana, por ejemplo, que es un problema gravísimo. Muchos padres salen para la República Dominicana a buscar vida, claro, dejan a las esposas ya con sus hijos. Okay. Y eso genera un problema grave porque... esos hijos que no sostiene. Okay. Muchas veces la iglesia tiene que agarrar a su muchacho y llevarlo a un orfelinato que organizan ahí. Entonces, muchas veces uno llega a esos lugares y esos niños están a las 6 de la tarde allí, sin haber desayunado, sin haber comido. Llorando muchas veces, de hambre. Y eso es una cosa triste lo que se ve. Y eso no es un solo lugar. Eso se repite en montones de lugares allí, donde los niños, tú lo encuentras
ya con el vientre crecido, producto de los parásitos. Pero tú encuentras sus cabellos, que son negros, ¿verdad? Su cabello marrones, Sí. producto de la desnutrición. Tú encuentras sus pies, sus piernas hinchadas, producto de la desnutrición. Sus cuerpos demacrados, producto de la desnutrición. Muchos ya con marcas para el resto de sus vidas. Irreversible. Eso es irreversible. Y para mí lo más terrible que nos aguarda como país a nosotros, porque eso es un problema que lo tenemos al lado ahí. Esa desnutrición severa y masiva va a producir una generación de muchachos y de gente tarada de mente, porque es obvio, la desnutrición causa efectos graves Sí. Sí, muchas limitaciones. en la psiquis del ser humano. Su desarrollo intelectual es pobre, muy, muy escaso, muy limitado. Ahora, Francisco, Y eso es una realidad que la tenemos aquí en las narices de la República Dominicana. lo que hemos estado en Haití, y obviamente yo ni en sombra he ido las veces que tú has ido a Haití, pero uno llega allí y lo que uno ve es espantoso en ese sentido, en la parte de la pobreza. Sin embargo, lo sorprendente es la cantidad de organizaciones no gubernamentales que están trabajando en Haití, y uno no ve el impacto económico de esas organizaciones trabajando allí, porque hay más de 800 ONGs trabajando en Haití. Ujú. Bueno, la razón de eso de ese fracaso se debe es algo bien simple. Ellos no van a la raíz del problema. Ujú. Están cortando las ramas, pero no van a la raíz. Entonces, ¿de qué les sirve cortar las ramas si dejan la raíz? La raíz del problema haitiano es su cultura, su cosmovisión, su religión. Ahí creo que hubo alguien en el chat habló de la maldición, de la magia, de la maldición de Haití. Ahí, sí. Bueno, la maldición está sobre todo para la tierra. Ahora, hay cultura que por su naturaleza genera pobreza, miseria y todas las secuelas del mal que genera la carencia de los bienes materiales. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en la carencia de bienes materiales. El problema está en la falta de oportunidades. El problema está en el gobierno. Es ahí donde está el problema, la raíz del problema. No es ahí donde está. No, obviamente no. El problema está en las ideas. Tal el pensamiento, ¿qué dice la Escritura? Proverbio. Tal cual el pensamiento del corazón del hombre, tal es él. Está claro ahí. Entonces, la raíz del problema haitiano es ahí donde está. Es su cosmovisión, es su cultura. Y para poder sacar a Haití de la situación que se encuentra, hay que cavar hondo en la raíz que ellos poseen para eliminar esa raíz y realmente formar allí un carácter cristiano, una vida cristiana. Por eso hay esperanza, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación de todo aquel que cree. Entonces, hay necesidad, pero hay esperanza. Claro, mira, óyeme bien, nosotros, ¿sabe cuánto nosotros pagábamos mensualmente allí para alfabetizar? Nosotros pagábamos 1.200 pesos. Pesos dominicanos. Pesos dominicanos. O sea, a un profesor. Eduardo, Eso usted que es es, economista, traduzca eso. $25. 25, 30 dólares mensuales. Con 38 mil pesos mensuales. Dominicanos. Que vienen siendo alrededor de 800 dólares más o menos. Nosotros llegamos por 8 años, por 10 años, a todas esas personas y logramos sacarlo del analfabetismo. El problema no es la falta de recursos, el problema es la falta de visión y de una perspectiva bíblica para hacer las cosas a la manera de Dios. Quiere el Señor que muchas de esas organizaciones sin fines de lucro que están allí pudieran ir a la raíz del problema, como tú dices, y llevar el Evangelio para transformar esa cultura. Francisco, en los últimos 30 segundos que nos quedan, ¿qué tú le dirías a nuestros oyentes y a aquellos que nos están viendo a través del internet como un mensaje final? Bueno, el mensaje final que tengo para todos nosotros es que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Para transformar las culturas, para transformar las vidas de las personas, de todas las generaciones y de todos los seres humanos, sin importar su cultura, su idiosincrasia, su situación económica.
El Evangelio es poder de Dios. ¿Y cómo pueden las Lo personas hemos ponerse en demostrado en contacto con Haití que ustedes? así es. Bueno, mi correo personal es indiana.fg@claro.net.do. indiana.fg@claro.net.do. Vamos a poner O aquí, pueden también Indiana FG. Escribir entendiendo los tiempos y FG. puede llegar Exactamente. esa Dijiste, información. Francisco, Indiana FG claro.net.do. claro.net.do. Exacto. Es Para verdad. Las personas que nos están viendo, perdón, en el chat, ya saben que está en el... Es verdad que hay necesidad, pero también hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Pastor Francisco Guzmán, gracias mi hermano por estar con nosotros en este programa de Entendiendo los Tiempos. Gracias a ustedes por darme el privilegio de compartir con su radio audiencia. El privilegio es nuestro, hermano. Y a ustedes, gracias. Gracias una vez más por acompañarnos en este programa. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por su sintonía. Escúchenos nuevamente a esta misma hora, el próximo miércoles.